Yo intenté curar la enfermedad del alma, pero nunca encontré la calma. Eso solo está en tu salvación. Entonces vamos a ir, hermanas, hermanos, al libro del profeta Isaías en el capítulo 35. Cuando llegue el capítulo 35 del profeta Isaías, vaya al versículo 8 y vamos a leer del versículo 8 al 10. Isaías 35, ¿qué pastor? Disculpe. Versículo del 8 al 10. Y ahí se los coloco en pantalla. Y dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, versículos del 8 al 10. Y habrá allí una calzada que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Allí no habrá leones, ni se acercarán las fieras. Por ese camino volverán los libertados, los que el Señor ha redimido. Entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Gloria sea la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Si usted mira el versículo 8, la Biblia Reina Valera y otras Biblias traducen camino de santidad. Yo estoy teniendo la versión Dios habla hoy, que habla de camino sagrado. Cuando dice, y habrá allí una calzada, esa calzada no se refiere a los zapatos, sino calzada es un camino que no es fácil. Un camino que es diferente a cualquier camino que uno tenga. Usted va por una carretera pavimentada y alguien le dice, ¿cómo llego a tu casa? Y entonces le van a decir, vas por el camino y cuando llegues a tal parte te desvías a la izquierda por una calzada. Por una calzada. Ya tú sabes que el camino que te vas a desviar es un camino que puede estar sin pavimento, que a veces tiene piedras, que tiene huecos, una calzada. Es un camino que no es hecho perfecto. Y esa es una de las características de la calzada. Es un camino que a veces, como dice el poema, se hace camino al andar. Que se hizo el camino porque alguien empezó a caminarlo y se hizo el camino y creció. Y es un camino así. Y hoy quiero hablarles de ese camino en el que seguramente nosotros estamos. Algunos le llaman el camino de santidad. ¿Y por qué quiero hablarles del camino de santidad o de ese camino sagrado? Porque algunos no entendemos que ese camino realmente no es igual para todos. No es igual el de Sandra que el de Lisette. No es igual el de Brian que el de Mauri. No es igual el de Daisy que el de Adolfo. No es igual el de Freddy que el de Johan o el de Margaret. Cada uno de nosotros tiene su camino de santidad. Y para cada uno el camino tiene su cuesta y tiene sus piedras que a veces cuando pisamos mal, no sé si te ha pasado, hermana, hermano, que pisas mal y se te tuerce el tobillo por una piedra o por un bache, por un hueco. Y a veces cuando lo caminamos, Adolfo puede ir ya cojeando de un tobillo. Y de pronto, Johan o Ana María van bien porque van con más cuidado. Espero estarme haciendo entender. Este camino sagrado del que habla el profeta Isaías
solamente lo encuentras cuando tienes hambre del Señor, hambre de recibir su Espíritu Santo, hambre de aprender palabra. Pero extrañamente no es igual para todos. Extrañamente no es igual para todos. Pastor, la palabra de Dios es la misma para todos. Amén. Entonces, ¿qué es lo diferente y qué es lo igual? Cuando tú vas por una carretera en la ciudad o vas a otra ciudad por la carretera urbana, entre ciudades, tú ves unas señales. Y entonces, tú, por ejemplo, ves una línea blanca por la mitad, a veces es amarilla, a veces es punteada, a veces es continua, a veces es doble, a veces es continua y punteada. Tiene formas. Y a veces en la ciudad ves un pare, ves un no cruza a la izquierda, una flechita hacia la izquierda que tiene una raya atravesada. Y tú sabes que cuando tiene una raya atravesada así por la mitad significa que lo que sea no se puede. No se puede. Y te dice a veces a qué velocidad debes ir, a 30 kilómetros por hora porque hay un colegio. Y a veces hay choferes que saben que hay un colegio y tú los ves y pasan a 60, 40, 80. No les importa que haya niños. Y tú debes aprender a entender que esas señales de tránsito te ayudan, te guían para que no tengas accidente o para que no le causes accidente a otras personas y para que llegues en bien a tu destino. ¿Sabes? Hoy debes entender que el camino sagrado, ese camino de santidad tuyo, es tuyo. Tú lo haces. Pero el Señor también te pone señales, y ya no son propiamente señales de tránsito. No son propiamente, son unas señales que Él te pone para que tú camines ese camino de santidad de la mejor manera. Así como cuando vas en tu carro, los que tienen carro, los que tenemos carro, wow. Si usted no tiene carro, diga, voy a tener carro. Dígalo ahí. Voy a tener carro. Confiéselo ahora. Bueno, ya se cerró el paréntesis. Pero yo estoy seguro que si vas en el bus, caminando, en bicicleta, en moto, en lo que sea que vayas, tú ves esas señales. Y en el camino de santidad, las señales de tránsito te las da la palabra de Dios. Y hay muchas. Hay muchas. Y la palabra de Dios te está poniendo señal para que camines lo mejor posible, lo más rápido posible y lo más correctamente posible, ese camino de santidad que te lleva a la presencia del Señor. Y yo quiero hablarles hoy de algunas poquitas de esas señales que la palabra de Dios tiene para ti, que nos llevan por ese camino de santidad. Y yo quiero hablarte de unas poquitas porque si habláramos de todas, seguramente estaríamos aquí demasiado tiempo, hasta mañana quizás, no sé, mucho tiempo. Pero quisiera que cuando viéramos estas señales, tú aprendas a distinguirlas todas cada vez que la palabra de Dios tú la abras, la leas, la medites y aprendas a guiarte para que cuando te diga que vayas a 30 kilómetros por hora, no aceleres porque estás en una zona escolar, para que cuando te diga que no dobles a la izquierda, no lo hagas porque puedes tener un accidente, para que cuando veas una doble línea continua amarilla, no te cambies de carril porque puedes tener un accidente, puedes perder la vida. Y si pierdes la vida en la palabra de Dios, en el camino de santidad, pierdes tu salvación, pierdes tu salvación. Y hoy yo quisiera que viéramos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, y cuando llegues a la carta a los Filipenses en el capítulo 4, vayas al versículo 8.
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya yo lo tengo. Yo se lo voy a poner en pantalla. Se lo voy a colocar en pantalla. Y así dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya lo hemos visto, pero se han dado cuenta que últimamente estoy volviendo a poner algunas cosas que es importante escalar, ya verla con otros ojos, entenderla de manera diferente, pasar a un segundo nivel. El domingo pasado, Daisy inteligentemente me preguntó, ¿qué es eso del segundo piso, del segundo nivel? Es repetir el estudio, pero verlo con unos ojos diferentes, de una forma superior que nos llene la vida. Y dice la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Gloria al Señor. Ahí tenemos unas señales de tránsito para el camino de sagrado, para el camino de santidad. Y la primera señal que quiero que veamos es la señal donde dice claramente que debes pensar en todo lo verdadero. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro. ¿Qué significa pensar en lo verdadero? No solamente para mí, sino también para todos aquellos que me rodean. Por eso dice, por el Salmo número 1, en el versículo número 1, la primera cosa que lees de los salmos dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. O sea, tengo que saber con quién me rodeo. Ese camino de santidad es importante caminarlo con personas dignas de confianza. Y a veces, cuando la palabra de Dios me está diciendo hoy en este aviso, piensa en todo lo verdadero, es importante que tú reflexiones qué tanta verdad hablan aquellos con los que te sientas, aquellos con los que andas, qué tan sinceros y honestos son. A veces me toca soportarlos en el trabajo y me toca sentarme con ellos en el trabajo. Wow, ni modo. Pero hay que recordar que en el trabajo tengo compañeros de trabajo, no amigos. Y que puede existir la posibilidad que alguno de esos compañeros de trabajo se convierta en mi amigo. Pero no es fácil tener amigos. No es fácil tener amigos. Y yo te digo hoy que es muy importante que reflexiones en esto. ¿Con quién me estoy sentando? ¿Con quién salgo? ¿Con quién estoy saliendo a una reunión de diversión? Dice la palabra del Señor en la primera señal de tránsito. Piensa en lo verdadero, no solamente lo que sale de mi boca, sino con quién estoy rodeado. Por eso dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 10 y 11. Escucha, hermano, te lo voy a poner en la pantalla también, porque no quiero que lo escuches solamente, quiero que lo leas. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque
quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga bien y busque la paz y sígala. Cuide su lengua de hablar mal. Cuide su lengua de hablar mal. Eso es muy importante, de hablar mentira, de no ir con la verdad. Importante. Y tenemos que tener la sensibilidad, así como cuando ves esa señal redonda que tiene roja, que tiene una raya por la mitad, que dice pare, detenga, no parquee, no dobla a la izquierda. Tienes que aprender a ver, tienes que aprender a sentir y a entender esta señal. Por eso dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad, ojo, no podemos estar unidos a Él. Esa primera señal, hoy es un momento en que tú debes reflexionarla, porque es importante aprender a caminar el camino sagrado, el camino de santidad. Y yo te digo, hermana, hermano, que estás caminando el camino de santidad hoy. No dudes. El hecho de que estés aquí conectado significa que estás aprendiendo cuáles son las señales de tránsito del camino de santidad. Ese camino que estás caminando. Y significa que entiendes algo muy importante que necesita un ser espiritual. Todo ser que es espiritual sabe que le falta algo más. Y estás aquí por eso. Y yo quiero decirte que estás en el camino sagrado. Pero dice también que debes pensar en todo lo verdadero. Y dice en todo lo que es digno de respeto. Digno de respeto. Dice la Reina Valera que debes pensar en todo lo honesto. Lo traduce así. En todo lo honesto. Por eso, de pronto, cuando tú llegas a la carta a los romanos, y en la carta a los romanos llegas al capítulo 13, y en el capítulo 13 pones tus ojos sobre el versículo 7, la palabra del Señor te dice, denle a cada uno lo que corresponde. Todo lo que es digno de respeto. De respeto. Denle a cada uno lo que corresponde. Es lo mismo, dice la Reina Valera, todo lo honesto. Cuando eres honesto, le muestras respeto a los demás. No le ves la cara de tonto. Dice Romanos en el capítulo 13, versículo 7. Denle a cada uno lo que corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenselas. Al que deban pagar impuestos, paguen los impuestos. Al que le deban respeto, respeto. Al que deban estimación, estímenlo. Estímenlo. Entonces, esa es la segunda señal que quiero que hoy aprendas. Porque hemos estado aprendiendo de la vida espiritual durante un par de semanas. Y en la vida espiritual ya sabemos que somos como un vaso, dice el Señor Jesús, que somos como un recipiente que debe ser llenado. Y debe ser llenado con el Espíritu de Dios. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo hace Daisy, Mauri, Brian, Sandra, Johan, Lisette, Margaret o Freddy para llenar su vaso con el Espíritu Santo? Se logra andando el camino sagrado. Y para andar el camino sagrado tienes que saber ver cada una de las señales de tránsito. Y entonces la primera señal, ese camino sagrado es una calzada a veces. Y ese camino, si tú cierras tus ojos ahora, sabrás que no es un camino físico, es un camino espiritual. Y se va llenando tu cuerpo, tu alma, tu ser,
con cada una de estas cosas, cuando dejas de andar con los mentirosos, con los que no hablan verdad, cuando dejas de estar con los que no son honestos, con los que no dan respeto. Yo sé que a veces en el trabajo hay que hacerlo, que a veces hay un vecino así, pero no comparto con él porque no es de los míos. A veces me toca sentarme con algunas personas difíciles. Pero debo aprender a identificar esa señal. Y cuando esa persona se acerca a mí, estoy alerta para que no me lleve por el camino de la deshonestidad o de la falta de respeto contra otro, o para que no me lleve por el camino de que mi lengua alabe lo que no es verdadero, lo que otros están hablando. Y dice también la palabra del Señor ahí en Filipenses que en otra cosa que debes pensar es en todo lo recto, la justicia, en todo lo justo. ¿Y qué significa pensar en todo lo justo? Por eso el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo del 21 al 35, nos está hablando de una parábola muy importante. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que no quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: ¡ay, Dios mío, tenga usted paciencia conmigo, perdóneme, se lo pagaré todo! El rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, también le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, el mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Justicia. La justicia del Señor se resume en el primer gran mandamiento: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu corazón, así como a tu prójimo, como a ti mismo. Ese es otra señal del camino que te permite llenar tu copa. Te permite llenar tu copa. Te permite no desviarte de la senda. Y también dice, en la última parte, la carta a los Filipenses, dice que piensen en todo lo puro, todo lo que es agradable. Todo lo puro, todo lo que es agradable. Y esta parte es muy importante, muy, muy importante. Por eso el libro de los Proverbios en el capítulo 20, cuando usted va al libro de los Proverbios capítulo 20 y lee los versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Pesas falsas y medidas con trampa son dos cosas que el Señor aborrece. La importancia de nuestra pureza de corazón. Por eso el Señor Jesús, cuando entra al templo, dice: no hagas como ese fariseo hipócrita que se sienta en la primera fila y ora y dice, y se viste bonito y se pone compungido y dice: Señor,
yo soy santo, doy diezmo de todo, me porto bien, doy limosna a los pobres. Él dice, yo recibo mejor la oración de ese publicano que está allá atrás, que le da vergüenza entrar al templo porque se sabe pecador, se sabe pecador. Y su oración dice, Señor, perdóname porque he pecado. Yo quiero que usted hoy entienda que la palabra del Señor sí nos da señales para caminar el camino de santidad. Y que tú debes caminar ese camino de santidad andando con estas señales de tránsito que el Señor te da. Este camino de santidad tú debes aprender a andarlo. Ese camino es tuyo, es individual, es particular. Algunos necesitan más piedras. Algunos necesitan una cuesta. Cuando te hace falta coger piernas, tú subes una cuesta. Cuando te hace falta coger templanza, valor, de pronto vas a subir una cuesta. Ese camino de santidad a veces es de embajada fuerte y entonces tú bajas con cuidadito para no caerte. Para el mío es diferente al de todos. El de Lisette es diferente al de todos. El de Sandra es diferente al de todos. Hermana, hermano, este camino de santidad, Jesús nos vino a enseñar cómo caminarlo. Jesús nos vino a enseñar cómo era que llegábamos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y en el Señor es que nosotros podemos llegar al Padre. No se trata de repetir, soy cristiano. No se trata de orar y decir, Jesús, sálvame. No se trata de decir que la sangre de Cristo que tiene poder me libre. No estoy diciendo que no tengas que hacer eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que andar el camino de santidad, defendiéndote en contra de todo lo que sea falso. Tienes que buscar lo verdadero. Defendiéndote de todo lo que sea deshonesto. Tienes que estar en lo honesto. Defendiéndote de todo lo injusto. Tú tienes que estar en lo justo. Defendiéndote de toda impureza. Tú debes estar en la pureza. Defendiéndote de todo lo que no sea, te dé buen nombre. Tú debes tener buen nombre. Y tienes que aprender a que cuando vas en el camino, de pronto hay una piedra así que es una injusticia. No te puede detener, tienes que superarla. Tienes que superarla. Y Jesús vino a eso. Pero Jesús sabe que vamos a tener tropiezos del enemigo para esto. Y que por tus fuerzas no puedes hacerlo. Algo que debes aprender hoy es que tú, por tu fuerza de voluntad, estás impedido para llegar al Señor. Porque Satanás, el que llaman el diablo, te hace oposición. Y él sabe cómo hacerte oposición. Yo voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que es diabético. Y a ella, ¿cómo le gusta el dulce? ¿Cómo le gusta el dulce? Y no le pueden poner un chocolate y eso se pone. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y te la pone al frente. Y te la pone como el chocolate a mi amigo diabético. Y el Señor sabe que necesitas la fuerza y la autoridad espiritual de Dios para superar toda tentación. Y que necesitas andar un camino de santidad para que tu vida cambie. Y llegue un momento en que digas, yo antes era de esa forma, hoy tengo una vida nueva en Jesús. Ya no soy de esa manera. Y esa ayuda te la da el Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús vino a morir por ti.
Esa es la base del sacrificio de Jesús. Enseñarnos el valor de un sacrificio. Y yo quiero que pienses hoy en ese sacrificio hermoso que Jesús hizo por ti. Porque Jesús vino a este mundo a colocar las señales de tránsito para que tú camines el camino de santidad, para que lo camines bien, para que ese camino te transforme, para que ese camino sea el camino que te lleve a los pies del Señor, del Dios Padre. Y ese sacrificio es el que te da la autoridad espiritual y es el que puedes invocar para poder vencer. Ese sacrificio no es solamente para que tengas un empleo y digas, por la sangre de Jesús ahora reprendo toda oposición que tenga contra mi empleo. Está bien. Está bien. Pero esa sangre de Cristo es la que tú vas a decir ahora cuando tengas la tentación al frente. Y en el ejemplo que te puse, tú vas a decir, Padre, en el nombre de Jesús, ahora te ruego, Señor, que ese chocolate que me pusieron, que no lo puedo comer, lo reprendo y lo saco de mi mente y de mi corazón. Lo saco de mi mente y de mi corazón. Solamente la ayuda del Espíritu Santo de Dios te permite vencer la tentación. No la vas a vencer con tus fuerzas. Y por eso es el sacrificio de Jesús en la cruz. Por esa sangre, por esa preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz, es la que nos permite tener las fuerzas para no dejarnos caer en tentación, tener las fuerzas para poder repudiar a las personas con las que ellos quieren nos sentemos para hacer injusticias. Esa sangre es la que te permite la victoria. Yo quiero que recuerdes algo que alguna vez te dije. Alguna vez mi hijo Andrés Camilo, cuando tenía 10 años, siempre había sido un alumno destacado. Y en un año empezó a tener malas calificaciones. Un primer bimestre, el segundo bimestre, nos pusimos pilas. Y gloria al Señor, que el Señor me bendijo con el don de ciencia. Y me di cuenta que un amigo que tenía, él se dejó llevar del amigo. Y lo desvió de un buen camino. Y me senté con él y le dije, ¿es tu amigo? Me dijo, sí, lo quiero mucho. Y le dije, pues si tú lo quieres a él mucho, él debe llegar a la estatura tuya y no tú a la estatura de él. Se quedó y me dijo, no entiendo. 10 añitos tenía. Y le dije, tú has sido siempre un buen alumno y él siempre ha sido muy mal alumno. Me dijo, sí, es verdad. Y tú por algún motivo ahora eres un mal alumno para estar con él. Y entonces, tu amigo no quiere que tú seas el mejor, sino que tú seas el peor. Y se quedó callado y me miró y me dijo, ya te entiendo. Yo le dije, si es tu amigo, tú lo vas a invitar a que estudie. Y si él no quiere, él no es tu amigo. Él no es tu amigo. Igual ocurre ahora. Las personas apartadas del Señor no quieren que tú sigas el camino de santidad. Entiende eso. Y van a querer que te sientes con ellos. Y van a hablar mal del prójimo. Y van a decir mentiras. Y van a querer que tú te goces de la maldad. Ahí la importancia de la sangre de Cristo en tu vida espiritual. Para que puedas tener la fortaleza y decir, Padre, en esta hora te ruego que cambies mis amigos. Esos amigos perversos que me hacen desviarme de la palabra. A eso vino Jesús. Y por eso Jesús
nos mandó a celebrar su cena. Por eso Jesús nos dijo en la cena del Señor, hagan esto todas las veces que me recuerden. Pero no se trata solamente de recordar que Jesús vivió. Hay que recordar cada una de las señales que Él nos puso. Hay que saberlas respetar. Todos los que manejamos un carro respetamos las señales de tránsito porque nos ponen una multa hasta de 1 millón de pesos. Nadie quiere pagar una multa. Cuando tú no respetas las señales que Jesús te dio, la multa es incalculable porque va en tu vida espiritual. Y dice, coge el pan, lo que tengas como pan, tómalo en tu mano, tómalo en tu mano. Y recuerda que dice Jesús, que eso que tienes en tu mano es el símbolo de la carne de Él. Carne que fue partida, que fue torturado, que fue desgarrado. Y dice, tómala en tus manos y cierra tus ojos, te digo yo ahora. Y piensa que esa carne representa la carne de un ser, de un hombre, que siendo y teniendo autoridad para mandar como rey, se humilló. Y dice la palabra del Señor que no tomes no tomas esa carne indignamente. Dice que le pidas perdón por todos tus pecados. Y pídele perdón ahí por todos tus pecados. Dile, Señor, perdóname si he hablado mal de alguien, si te he faltado. Perdóname, Señor. En esta hora coloco aquí ante este altar que he edificado para ti mis pecados. Esto o aquello, díselo ahí ahora al Señor. Señor, te ruego que perdones a mis hermanos, que escuches sus oraciones. No importa lo grave que haya sido, el Señor murió por ti. Y coge eso que representa el pan. Cógelo. Recuerda lo que hizo Jesús por ti y cómetelo ahora mismo. Y dice que después de comer el pan, tomó el vino. Coge lo que representa el vino para ti. Dice que representa la sangre del Señor. Sangre derramada. Sangre con dolor. Sangre con padecimiento. Pero también sangre de obediencia. Porque Jesús le pidió al Padre que pasara esa copa de Él. ¿Sabes? Él oró y le dijo al Padre, no quiero esto. No quiero esto. Y el Padre le dijo, tienes que ir. Y Él fue. Esa sangre es sangre de obediencia, de dolor, de sufrimiento, pero de obediencia. ¿Qué tan obediente eres tú a la palabra de Dios? ¿Qué tanto esfuerzo y sacrificio quieres hacer por la palabra de Dios para caminar el camino sagrado, el camino de santidad, para que cuando una piedra te doble el tobillo, sigas caminando con el dolor en el tobillo? Entiéndeme. Por eso te digo ahora que tomes eso que está representando la sangre de Jesús, pensando en esto. Tómatelo.
Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a mostrarnos el camino de santidad y cómo debíamos caminarlo. Y nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros es nuestro camino de santidad. Padre, te doy gracias por la vida que me has dado. Padre, te agradezco mi vivir, mi existir, Señor. Padre, te agradezco, Señor, que puedo respirar. Te agradezco, Dios, te doy gracias, porque puedo sentir la alegría y el dolor, porque puedo sentir, Señor, la rabia y el placer. Dale gracias al Señor por tu vida. Mira a tu alrededor. Mira el lugar donde vives. Mira cómo vives. Y dale gracias a Dios por cada cosa que has logrado y conseguido en tu vida. Dile gracias, Señor, porque has sido bueno, bondadoso y misericordioso conmigo. Y gracias porque Jesús murió en la cruz por mí. Con dinero intenté curar la enfermedad del alma, pero nunca encontré la calma. Eso solo está en tu salvación.